Bueno, a ver, vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Página qué? A ver, espérate, ¿qué pasa? What happened? A ver, no sé qué sucedió. ¿Qué página, ingenieros? Aquí está. Cambio neto, ¿no? Sí, aquí está cambio neto. Estábamos con esto. Estábamos con eso. La tasa de crecimiento de la población es una derivada. Obviamente, ¿cómo va a ser la tasa de crecimiento de una población? Derivada de la población entre derivada del tiempo, ¿no? Si yo la integro en un intervalo de tiempo, me da la población en dicho intervalo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí estamos viendo ejemplos en cómo se aplica el teorema del cambio neto. Ahora, aquí también hay una cosa que ya hemos comentado. Nada más que el problema es que, les digo, no se ve el cañón. Ese ya es problema ya de la instalación. A ver, ¿no, verdad? Bueno, creo que vamos a tenernos que ir sobre los ejercicios, porque no podemos proyectar, ni modo. A ver, sí tiene su libro a la mano, ¿verdad? Bien, estamos en la página 425 del PDF y página 497 del libro, por favor, para que lo tengan en cuenta. Yo creo que vas a tener que apagar el cañón, ingeniero, gracias. Verificar por diferenciación que la fórmula es correcta. Estamos hablando de los ejercicios del 1 al 4. Si se fijan, me está dando una integral definida y me da su antiderivada. Una integral indefinida y me da la antiderivada. Entonces, escojan si uno, ¿cuál? ¿Del 1 al 4? ¿Dónde? 3. A ver, ¿cuál quiere? Señorita. El 2. ¿Usted? Bueno, el 2. Perfecto. Díctemela, por favor, ¿cómo es? Integral. Coseno cúbico de x diferencial de x igual a, ¿sí? Coseno cúbico de x más la constante, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo vamos a verificar ese ejercicio? Se supone que esta es la integral indefinida y esta es la antiderivada. ¿Sí? Es decir, esto básicamente es esto. ¿Sí o no? Entonces la forma de verificar es que derivo la antiderivada y me debe de dar el integrando, ¿sí o no? Derivo la antiderivada y me debe de dar el integrando, ¿sí o no? Entonces, es lo que voy a hacer. ¿Quién es la antiderivada? Pues este chorizo. ¿Sí o no? Lo derivo. Vamos a derivar. ¿Están de acuerdo que aquí derivo término por término, verdad? Derivada del seno, coseno. ¿Eh? No, es seno, es coseno. La integral del seno sí es menos coseno. ¿Sí? Bien. Luego, menos un tercio lo saco, ¿sí o no? ¿Verdad? Y derivo al seno cúbico. ¿Sí se entiende? ¿Sí están de acuerdo? Derivo al seno cúbico. Bien. ¿Cómo derivo al seno cúbico? ¿Mandé? A ver, lo voy a poner. Derivo al seno cúbico. ¿Sí están de acuerdo? Y luego, más la derivada de la constante que es 0. A ver, ¿se entendió eso, sí o no? Bien, ya puse las derivadas de esta y la de esta no la hice para que no se atoraran. Bien.
Ese le paso igual. Ahora viene la pregunta. ¿Cuánto es la derivada del seno cúbico? ¿Cómo la derivo? ¿Cómo la derivamos? A ver. Con la de igual a m. ¿Sí? O sea, sí, la regla de la cadena. La derivo con la de igual a m, entonces es m. ¿Cuánto vale m ahí? 3. Entonces es m por u. ¿Quién es u? Seno de x. Haga n menos 1 al cuadrado por la derivada del seno. O sea, por la derivada de u. O sea, la derivada del seno. ¿Quién es la derivada del seno? O seno. ¿Sí estamos? Y ya el 0 pues no lo pongo. Bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? ¿Hasta la vista, baby? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer allí? A ver. ¿Qué más podemos hacer? Factorizar el coseno. ¿Sí o no? Oigo. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer allí? ¿Qué podemos hacer? Esto es ¿qué? Coseno cuadrado. ¿Sí o no? Es la identidad pitagórica, ¿no? Nomás despejada. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Ahí está. Es el integrando, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Dale un... Pues es la pitagórica, ingeniero. Es la identidad pitagórica. A ver, la identidad es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. De ahí despejas al coseno cuadrado y te queda eso, ingeniero. ¿Sí? ¿Oigo? ¿No oigo? ¿No oigo, ingeniero? Sí, eso. Muy bien. Vamos a continuar. Ni modo, no podemos proyectar. Ahí empiezan ya las integrales así más o menos chirillas, ¿verdad? Pero, a ver, escojan las de su libro, estamos del 5 al 18. Vale, empiecen a agarrar. ¿16? ¿Eh? A ver, ¿cómo es? Secante de X, ¿no? O secante de T por diferencial de T. ¿Eh? ¿Qué hacemos ahí? A ver, sugerencias. ¿Qué creen que deberíamos de hacer? ¿Dónde? Exacto. Multiplicamos. Me va a quedar secante cuadrada de T más secante de T por tangente de T. Diferencial de T. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Luego, ¿qué haríamos? Linealidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Esta ya está directa. A ver, busquen. Integral de secante cuadrada. Tangente de T, ¿no? Tangente de T. Ahora una cosa, fíjense bien. Ustedes van a decir, a ver, pero si aquí estamos haciendo una integral indefinida, debemos de sumarle la constante. Ok, se la sumo. Pero como son dos, por eso le pongo C1 de que es la primera. ¿Sí se entiende? Bien. Esa también está directa. Secante por tangente. ¿Eh?
¿Es quién? Secante de t. Y como es la segunda integral, sería más secante de t más C2. O sea, esta es la primera y esta es la segunda. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Así es como se debería de hacer. Pero a fin de cuentas, C1 y C2 son constantes, la juntamos en una sola y no es necesario que las diferencie, simple y sencillamente que las ponga como una sola. ¿Sí o no? Como lo hicimos con el anterior. ¿Sí se acuerdan, verdad? Porque en el anterior, bueno, no en el anterior no. Pero aquí sí se fijan que son dos términos, entonces cada término tiene su constante. Entonces podemos al final dejarla como una sola. ¿Sí o no? Sale. A ver, entonces agárrense otro. ¿Eh? El 11. Sale. ¿Ya le borramos? ¿Ya le borramos? Bien. A ver, vamos a ver. ¿Todo está en verde? Sí. A ver, dice, ¿interior de qué? Muy bien. A ver, ¿qué haríamos allí? Sugerencias. ¿Sí? Separar. Y de una vez, o sea, aplicar linealidad, acuérdense. Eso de separar es la propiedad de linealidad. Y luego las constantes sacarlas. Esa es la de multiplicación escalar. A ver. Y ya dijimos que las raíces se ponen como exponentes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bien, entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A la de x cuadrada de x menos 2, x a la menos 1 medio. ¿Sí o no? Bien, ¿cuánto es la integral de x cuadrada? X cúbica sobre 3, ¿sí o no? Más C1, pero aquí no lo voy a hacer así, al final lo pongo todo como una sola constante. ¿Queda claro? No oigo. Menos 2, ¿cuánto es la integral de x a la menos 1 medio? X a la 1 medio entre 1 medio. ¿Sí? Más C. Bien. Aquí puedo hacer nada, lo paso igual. Pero aquí me va a quedar menos 4 raíz de x. Al final, ya los exponentes fraccionarios los pongo como raíz. ¿Sí se entendió? ¿Vale? ¿Sí o no? Bien. Bueno, pues vamos a continuar. A ver, agárrense otro. ¿Dónde? ¿Cómo va? ¿Sí o no? ¿A qué tanta qué?
Ya de una vez, ¿no? Para que amarre. ¿Sí o no, ingeniero? Ahí está. Anda bien puesto. Chato. ¿Eh? ¿No le puedes saber? Agárrenselo. ¿Cuál? ¿Mande? ¿Mande? ¿18? Sale, vamos a hacer el 18. Me parece excelente. A ver, vamos a poner aquí abajito. ¿Cómo es? Integral. Bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues obviamente voy a tener que aplicar identidades. ¿Sí? Este es el seno de un ángulo doble. ¿Sí o no? Hay una identidad. A ver, búsquenla. Creo que es un medio del... ¿Es quién? ¿Sí está así? ¿Ya te fijaste? ¿Sí? A ver. ¿Y no es la de 2 seno de x coseno de x? ¿Seno de 2x? Yo digo que es esa, yo digo que es la de ángulo doble. Porque la de abajo, porque Es es la de allá, diferente. según la de allá, es la Sí, es de diferente. seno cuadrado Es de 2 x. seno, es 2 seno de x coseno de x. Sí. Es 2. ¿Qué? 2 seno de x coseno de x, sí. A ver, entonces... De hecho, fíjense que aquí ni siquiera entonces de nada sirve porque sigue siendo 2x. A ver, entonces ¿es quién? 2. ¿Vale? Bueno, aquí sí podemos hacer esto. Pero ojo, para que lo podamos hacer, ¿qué significa? Que el seno de x no debe de valer 0. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, podemos cancelar, pero seno de x debe de ser diferente de 0. ¿Queda claro? Para que se pueda aplicar esa cancelación. Entonces, ¿qué significa? Que el seno de x va de 0 en infinitos valores, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos valores? Esos valores son que múltiplos de... A ver, voy a dibujar la función seno. Más o menos. 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. ¿Sí están de acuerdo? Puros valores enteros de pi. ¿Sí o no? ¿Cómo represento esos valores enteros de pi? Bueno, puede ser n pi. X debe ser diferente de n pi. Acuérdense que n es una variable que entera. ¿Sí o no? Es una variable entera. Ahora, con n igual a qué? 0, 1, 2, 3, infinito. ¿Sí o no? Aquí ya estoy diciendo que x debe de ser diferente a múltiplos enteros de pi. Pero positivos y negativos. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Ahora, muchos autores empiezan n a partir de 1. Y yo lo estoy empezando desde 0.
no está mal, pero si yo quiero empezar desde 1, porque recuerden que n es variable entera, números naturales, entonces lo debo de poner así. Y aquí ya le pongo n igual a 1, 2, 3, hasta infinito. ¿Sí se entiende? Cualquiera de las dos está bien, sin embargo esta suele ser mejor. ¿Por qué? Porque n empieza en 1, no empieza en 0. ¿Sí se entiende? No oigo. Entonces, continuamos. Integral del coseno de x, ¿cuánto me da? Seno de x más c. ¿Están de acuerdo? No oigo. Pero, falta el 2. Ahora, fíjense bien, ustedes van a decir, espérate. A ver, saco el 2, integro el coseno y la integral del coseno es seno de x más c, entonces el 2 debe de multiplicar a seno de x más c, no como lo habías puesto, porque tú lo habías puesto así. Tienes razón. Lo más lógico es que multiplique a todo, pero ¿qué pasa? Que 2 por una constante, pues es una constante. ¿Sí? Constante que al final de cuentas la puedo poner como c. ¿Sí se entiende? Sin embargo, sí es importante que sepas que no es la misma c original. A ver, ¿a qué es a lo que voy? A lo que voy es de que seguramente en el libro le va a poner más c. ¿Sí están de acuerdo? Y tú vas a decir, no, pero es que no es c, es 2c, porque el 2 multiplica el chorizo. Sí, pero 2c es una constante y las constantes se ponen como c. No hay problema, no pasa nada. ¿Sí se entiende? Claro que yo soy muy como debe de ser y le llamo a, pero a es ¿quién? 2 veces c. ¿Sí? Ya lo pongo. Ahora, sí es importante decir que x debe de ser diferente de n menos 1 pi desde 1 hasta infinito. Positivo y negativo. ¿Sale? Luego. A ver, agárrense otro. ¿Eh? ¿Cómo en el güero? A ver. A ver. Te ganaron, güero. Ah, ¿el 12? ¿El 12? Oigo. A ver, pues. Gracias. A ver cómo es, ingeniero. Ajá. Bien. Muy bien. A ver, sugerencias. ¿Ese cómo lo harían? Linealidad. Linealidad. Muy bien. Linealidad de una vez multiplicación escalar en el primero, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sale? A ver, ¿estamos de acuerdo? Fíjense cómo toda integral debe de tener el diferencial. Si no le ponen el diferencial, tache. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿a qué es a lo que me refiero? De que si yo le pongo, por ejemplo, integral de 1 sobre x cuadrada más 1 está mal. Tengo que poner la diferencial. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, 2 integral de x cuadrada. X cúbica sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Oigo, es la de x a la n, ¿sí o no? Ya tiene que estar ya al tiro, ¿eh? ¿Sí o no?
Déjenme cambiar. Bien. Más integrales de x. ¿Están de acuerdo que aquí hay un 1, verdad? Aquí hay un 1. No, ya no se pone. Entonces, ¿quién es? X. Más. ¿Cómo hago esta integral? Ya está directa, es la de dx sobre x cuadrada más. Es la de arco tangente. ¿Sí o no? Arco tangente o tangente inversa, como sea, de x. ¿Sí? Y aquí volvemos a lo mismo. Dirías, no, debería de ser más C1, más C2, más C3. Ok, sí. Todas las juntamos en una sola. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sale? Bueno. Muy bien. ¿Cómo está esto? Bien tranquilo, ¿no? ¿Se van a sacar el ciego? ¿Sí te lo vas a sacar o no? ¿Eh? Sí, pues sí. No, ya de una vez de este, ¿no? ¿O qué? ¿Para el otro? Ahí para el otro. Bueno, a ver, vamos a empezar ahora con uno del 21 al 30. ¿27? ¿Vale? Esas son integrales definidas. ¿Sí? Esas ya son integrales definidas. Entonces, a ver. Dale, díganmelo por favor. Integral de 0 a pi. 5e. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos allí? Linealidad de una vez multiplicación escalar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Está bien? Luego. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Sacamos las antiderivadas. ¿Quién es la antiderivada de e a la x? E a la x. ¿De dónde a dónde? Más 3 antiderivada del seno. Menos coseno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aguas. ¿Sí están de acuerdo? Obviamente lo pongo entre paréntesis porque es negativo. Y se está multiplicando. Si yo no le pongo paréntesis, puedo pensar que se restan y no. ¿Sí o no? De 0 a pi. Sale. Entonces, esta va a ser 5 evaluada en el superior, e a la x en el superior, menos evaluada en el inferior. Más 3 por menos coseno de pi, menos menos se va a hacer más coseno de 0, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, 5 por e a la pi, pues e a la pi. Así la dejas. Porque es irracional, ¿sí o no? Así la dejas. E a la 0 es 1. A ver, ya de una vez. Multiplico por 5 y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque este vale 1. Multiplico por 5. Bien. Coseno de pi. Coseno de pi es... No. Es 1. Pero con el menos se va a hacer más. O sea que sería 3. Más 3, ¿sí o no? Porque lo multiplica el 3. Coseno de 0 es 1. Por 3, 3. Pues ¿cuánto me va a dar?
5e a la pi más 1. Más 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues es que desafortunadamente pues no podemos proyectar, ingenieros. ¿Me acuerdan para mañana? Yo las hago, le doy la respuesta y checamos que concuerde, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues a ver, agárrense otro. Todavía tenemos 5 minutotes. Y... ¿Cómo ven? Tenemos 5 minutes. Mira, nomás nos vemos aquí. Empezamos a grabar con el audio de la cámara. Ustedes no vienen preparados, ingenieros. Yo les estoy pidiendo un cambio. Ahí está la falta de comunicación. Miren, ¿saben? Agárrenselo. 30. ¿Eh? 30. 30. A ver, ¿me ubican? Por favor, espérenme. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está? A ver, ¿qué hace? Ahorita los vamos a contar a ver si no hay ahí un chapucero ahí. Me voy a poner a mi cuate. Bueno, ahorita los pasos. A ver, dítemela, por favor. Integral de 0 a 4. ¿De 0 qué? A 4. Entre paréntesis 3. Integral de t. Digo integral, perdón, raíz de t. Menos 2e elevado a la t. Entre paréntesis ¿Diferencial diferencial de t. de t? Pues eso está muy fácil. Ya se evalúa ahí. ¿Qué número es ese? 30. No, yo aquí en el 30 tengo distinto. Sí, es que es la sexta. Ese está muy sencillo. O sea, les va a ser así. O sea, está muy sencillo. Yo creo que ese sí lo pueden hacer, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Nada más hagan hacer la derivada de todo. No, la 30 todavía tiene un poquito más de interés en que... a ver, ¿tú cómo la tienes? Es la de ¿Sale? integral de 1 a 2 ¿Sí? de y más 5 y a la 7 sobre y a la 3 diferencial de y. Diferencial de y. ¿Sí? Todavía tiene un poquito más. A ver qué se hace ahí. ¿No se puede subir la y? No. Sí se puede, pero pues ¿de qué te sirve? A ver, ¿qué harían ahí? Separar linealidad. Separar la fracción y luego linealidad. ¿Sí o no? Más integral de... Bueno, ya de una vez saco el 5. ¿De dónde a dónde? ¿Sí o no? Y luego, esto va a ser... Integral de y a menos 2. ¿Sí o no? Más 5 integral de y a la 4. A la 4, ¿no? ¿De dónde a dónde? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Mande? ¿Sí vamos bien, no? Sí. ¿Cuánto es la antiderivada de y a la menos 2? Menos y a la menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿De dónde a dónde? Porque es... ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Menos 2. Entonces va a ser y a la menos 2 más 1. Menos 1. Entre menos 1. Ya se lo tienen que hacer mentalmente, ingenieros. ¿Sí o no?
Digo, ¿esto cuánto va a ser? Y quinta sobre 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Menos. A ver, en este ya la menos 1 viene siendo lo mismo que 1 sobre y. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces sería un medio menos 1. ¿Sí están de acuerdo? O sea, ese menos lo saco y 2 a la menos 1 es un medio, 1 a la menos 1 es 1. ¿Sí o no? Oigo, más aquí el 5 con el 5 Pérez. Y me queda 2 a la quinta, 32. 32 menos 1. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 31 Más un medio. más un medio. ¿Sí o no? ¿Y eso cuánto es? 63 medios. ¿Sí o no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ingeniero? Pero hay que estudiar. Y si no estudiamos, Son los chorrilleros. ¿Ya? ¿Sabes si se entiende? Hay más difícil.